Muchas gracias por encontrarse de nuevo en mi canal. Muchas gracias. Bienvenidos. Pero hoy les vengo a hablar de grafopsicología. De grafopsicología. Entonces, en consecuencia, les cuento. La grafología nos desnuda, nos quita la careta. Nos ve un poquito más allá. Ya lo mencionó el maestro Augusto Wells, gran maestro de la grafología, ya desaparecido, en su magnífica obra Escritura y Personalidad. El grafólogo hace abstracción, se olvida del contenido intencional y solo pasa a considerar el grafismo exclusivamente desde el punto de vista dinámico o de movimiento. Y agrega el señor Wells, esta gráfica motriz, como toda manifestación de energía, puede ser apreciada, puede ser valorada, según su intensidad, según su vivacidad, según su irradiación, según su orden, según su forma, su continuidad y dirección del movimiento. De su variedad de conceptos de gran interés para los que siguen o se interesan por esta bonita ciencia que estudia el grafismo. Mucho me ha interesado la conceptualización o lo que revelan algunos signos de los que a simple vista, a simple ojo pelado, pueden pasar inadvertidos a los ojos del neófito. Sí, pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, conocer lo que esta ciencia revela de estos signos, sí nos será de mucha utilidad, de mucha. Bien a la hora de conocer y valorar nuestras amistades o nuestros amores, incluso para valorarnos a nosotros mismos. Por ahora tan solo tomaré en cuenta de manera muy superficial lo concerniente a algunos aspectos alusivos a la sinceridad. Poco practicada ya en nuestros tiempos, pero que de todas maneras importa. Queda mucha madeja, mucho hilo por enrollar. Desde luego que en anteriores y posteriores videos les estaré complementando. Por ello, no se pierdan mis videos alusivos a este tema y compartan. Sé que a muchas personas les va a interesar, mire, hasta lo necesitan y lo agradecen. Bueno, entonces a lo que venimos, En pantalla ya estamos apreciando un signo. En este caso, una vocal, que bien puede ser una A o una O abierta por la parte o zona inferior. Grafológicamente mencionamos abertura en la parte de abajo del óvalo. Entonces sería así, más o menos. Es un signo de hipocresía por excelencia. Es uno de los signos más negativos de la grafología. Muestra la tendencia al hurto, a la delincuencia. Se encuentra frecuentemente en los criminales, en las personas supremamente mentirosas, de esas que son capaces de meterle una mentira a Pedro Rimalas y a Cosiaca. Indica también deslealdad, indica sadismo, indica bajeza. Este rasgo en una escritura clara, armónica, es de temer. Pero la falsedad y esas bajas tendencias son disimuladas por una aparente virtud.
Mire que se encuentren los niños que mienten por miedo a ser castigados para compensar su sentimiento. Sin embargo, en un estudio grafotécnico es necesario conceptuar bajo la generalidad global de las peculiaridades, las totalidades del ambiente gráfico, la totalidad del ambiente gráfico. Las tendencias se presentan en mayor o menor grado, seguro. Por eso hay que tener esta precaución. Eso sí, lo de mentirosos compulsivos y lo de desleales, déjelo quietecito. Yo creo que no se les puede quitar por nada. Muy mentirosos y desleales. Desleales. Yo digo que son de los que están recibiendo, comiendo de la mano del amo y lo están mordiendo. Entonces, acá tenemos otra novedosa información. Esta letra O con doble bucle, también podría ser una A con doble bucle, es otro signo que desnuda a la persona intrigante, que usa una careta para desconcertar, para disimular. Si lo que nos dice esta vocal es bastante bueno, mire, no menos resulta la conceptualización alusiva a la letra o escritura filiforme. Filiforme. Muchas personas, ¿eso con qué se come? No, mire, la escritura toma este nombre, pues semeja como un hilo que se desarrolla. Se desarrolla. Las letras M, N semejan una U. M, N semejan una U. En general indica buena adaptación, pero se dice que en forma egoísta. Dicen los eruditos en el tema que cuando se hace este tipo de escritura para simplificar, es además rápida y armónica, estamos frente a un sujeto de una inteligencia superior, muy práctico, pero que cuando la escritura queda reducida a una línea ondulada, semejando una serpiente en movimiento, y además tiene arcos, estamos ante uno de aquellos personajes infieles, mentirosos, falsos e intrigantes, que saben penetrar con astucia y con hipocresía y lograr sus objetivos, los que sean. No hay que confiar mucho en la honorabilidad de estas personas que están siempre listas a mentir. No hay que confiar. Si ya los pillamos en mentiras, ojo pelado, no se puede fiar. Bueno, como siempre lo menciono, lo bueno se acaba, todo lo bueno se acaba y muy rápido. Entonces acá termina lo que por hoy quería compartirles. Sé que lo mencionado tan solo es un brochacito. Por ello es por lo que los invito a que no dejen de compartir y de ver mis otros videos alusivos a este importante tema relacionado con la ciencia que estudia el grafismo. Es que de grano en grano es que la gallina llena su buche, de grano en grano. Entonces, por ningún motivo dejen de sonreír, por ningún motivo. Es la música del alma. La necesitamos. Es la liberadora de los secretos de la felicidad, de la salud. Chao. Muchas gracias por escucharme.